presupuesto, gerente de administración, los miembros de la comisión de sinceramiento y depuración contable, como parte de este trabajo en coordinación con la unidad de tesorería en el tema del sinceramiento y depuración contable, de acuerdo a las coordinaciones se realizó llevar a cabo una conciliación de lo que es la cuenta única del Tesoro Público, que dentro del diagnóstico que se hizo en la Municipalidad de Breña no existía desde el año 2008. Entonces, para eso, como era un trabajo que no se hacía hace muchos años, en coordinación con esta unidad de tesorería, se contrató acá al equipo de constructores para que realicen el referido servicio, lo cual lo han realizado en los meses, del mes pasado, un mes y 20 días. Han habido otras reuniones donde han hecho algunos alcances y hoy día ya van a presentar lo que es el informe final, en el cual han determinado ya algunas operaciones que se tienen que realizar o regularizar de aquellos ejercicios, ¿no? En primer lugar, presentar al doctor Marco de Lama Castillo, al licenciado Paul y a la licenciada Azucena. Ellos han formado parte de este equipo de trabajo y hoy día, para poder resumirles el trabajo y lo que viene a hacer la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, quedan a cargo del expositor, en este caso el doctor Marco, es contador público colegiado, con gran experiencia en este tema. Ahí le dejo con buenas tardes. Buenas tardes. Bien, como decía Miguel, quien les habla, doctor Marco de Lama Castillo, contador público colegiado, ex residente de lo que es CIAP por más de 13 años, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, con bastante experiencia en lo que es la gestión pública, en lo que tiene que ver mayormente con gobiernos locales. Como dijo Miguel, bueno, hace creo dos meses aproximadamente me estaba comunicando los problemas que venían presentando la parte contable en cuanto a los saldos, porque el año pasado, en julio, salió una norma que regula sobre el sinceramiento. Entonces me dice, hay que hacer una revisión para eso. Para ese entonces me alcanzó información, hicimos una revisión preliminar. Entonces en la revisión preliminar le expliqué algunos temas y le digo, mira, es necesario hacer una conciliación, es necesario que se haga una conciliación. Lo que pasa es que la mayoría de tesoreros todavía no logran identificar, saber diferenciar lo que son cuentas corrientes, que es banca privada y Banco de la Nación, con las cuentas del Tesoro. Entonces las cuentas del Tesoro, que a la vez les llaman subcuentas, forman una sola, y que esta a la vez pertenece a lo que es el Ministerio de Economía, que tiene una sola. Entonces, cuando en Tesoro hay un solo reporte que se llama la cuenta presupuesto, entonces es algo imposible de determinar ahí los movimientos. ¿Por qué? Porque esta cuenta agrupa varios rubros y a la vez varios rubros, varios tipos de recursos, para que se ubiquen. Entonces, esto más o menos les voy a explicar cómo nace y desde cuándo se implementa. Por favor. No se ve muy bien, pero no importa, yo lo logro, más que todo, no es tanto la teoría, sino a grandes rasgos. El 22 de marzo de 2006
ya se publicó la ley del Sistema Nacional de Tesorería, en la cual en el inciso 6 ya decía de que había que centralizar la disponibilidad de fondos públicos respetando la competencia y responsabilidad de las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes. ¿Qué pasaba? Que muchas entidades, o mejor dicho casi todas, tenían fondos en distintos bancos, tanto en la nación, banca privada, etc. Y giraban con un desorden que realmente no se podía, el ministerio buscaba a través del SIA ordenar, entonces había todo un desorden, giraban cheques, no lo registraban en el SIA, hacían cargos, el banco hacía un cargo, no había un orden. Entonces se le ocurre, como a decir, ya lo plantean en el MEF, que había que unificar una sola cuenta. Y ya empiezan con acciones, es decir, sácame, señor, todos los fondos y llévamelos a lo que es una cuenta que nosotros vamos a manejar y autorizar. Entonces la idea ya estaba plasmada. Eso iba, y como estaban en proceso de implementación del SIA, iba a demorar, porque para ese entonces también venían como que el SIA lo aceptaban o no lo aceptaban, estaban en un proceso que muchas entidades reaccionaban a no quererlo implementar. La idea de ese entonces, Bruno Bartletti, era de que las municipalidades o en los gobiernos nacional, regional no hubo mucho problema, pero más era en las municipalidades, que más que una obligación lo tomen al SIAT como una herramienta, porque había mucha dispersión. Unos usaban un sistema, otro sistema, etc. Entonces, más que eso, decían, usen el SIAT como herramienta más que imposición. Pero luego que ya salió la ley SAFI, entonces ya unificaban ya el SIAT de todo. Entonces, con 30 de abril del 2008, ya sacan la resolución donde establecen el procedimiento para la centralización progresiva. O sea, mejor dicho, no dijeron todo pase a la cuenta única del Tesoro, sino parte. ¿Me entienden? Entonces, para eso, cambiaron la dinámica. A ver, la dinámica en su momento era que el MEF transfería los fondos a la banca, es decir, al Banco de la Nación los transfería y ellos tenían. Entonces, querían cambiar la dinámica a que ya no te transferían, si solamente te asignaban. Entonces, crearon el concepto de asignación financiera. Entonces, la asignación financiera era un recurso que estaba en el sistema, pero no había dinero físico en el banco. ¿Entiendes? O sea, solamente te dicen, oye, a ti te corresponde 1 millón de soles, pero yo no te lo voy a abonar al banco. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Muy bien, yo te lo voy a abonar, yo te voy a dar esa asignación, voy a crear un módulo, en este caso de control, pero ¿qué voy a hacer yo? Me decía el ministerio. Cuando tú gires, esa asignación que yo te he dado se va a rebajar. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema, estamos hablando del mes. Ahora, cuando tú vayas al banco, si tú vas con un cheque de 500 soles, a la hora que tú lo presentas, el banco va a hacer el abono, o sea, es decir, perdón, el Tesoro le va al banco a abonar esos, o sea, va a hacer en automático, le va a decir, ahí están esos 500 soles banco para que tú los pagues. O sea, el giro le hace un compromiso al Tesoro, o sea, ya, a ver, vuelvo a lo siguiente. Antes cogía el Tesoro todo el dinero y se lo transfería en el banco y estaba ya en la cuenta. Entonces todos los cheques iban disminuyendo. Acá no, acá ya el control lo lleva el MEF, pero lo que hace es que cuando la persona se acercaba al banco, le abonaba esa diferencia nada más. Esos 500 soles que se le giraban, esos 500 le abonaban. Si le giraban 10.000, esos 10.000. Entonces, el MEF tiene el control de saldos,
pero a la vez le va transfiriendo al banco solamente lo que usa. Eso creaba mucha eficiencia y efectividad para manejar fondos. Y ahí controlaban, tenían un control. Siguiente. Muy bien. Por eso dice, de la cuenta bancaria para la ejecución del gasto es con cargo a la asignación. O sea, ustedes tenían que recibir asignación para poder descontar. Entonces, ahí se atienden los gastos. Ahí, miren, en el 4.2 dice, la indicada subcuenta, o sea, balance de su cuenta para las entidades, solo registra los cargos por giros efectuados por las entidades. O sea, puede ser rebajado por giros. A ver, para ubicarnos. En el banco, la cuenta podría ser disminuida por cargos, intereses, cualquier cosa que el banco se le ocurra, lo cargaba y disminuía. Acá solamente se podía hacer solo por giros. Eso era lo que te decía. Entonces, luego vamos al siguiente punto, la autorización del giro y pago. Miren, muy importante, la autorización del giro y pago. O sea, y ahí es donde debemos correlacionar cuando hablamos de las etapas, como que no quedó muy claro y por eso quizás hasta los tesoreros se confunden. En las fases de ejecución, si miramos las principales, dice compromiso, delegado y pago. No